Hola, este equipo va a presentar la literatura de Persia y este equipo está conformado por Ana Isabel Sada, Ana Cris González y yo, María José Ávila. Bueno, Persia abarcó un periodo de 2500 años y la literatura empezó a surgir después de la conquista islámica de Persia, que fue alrededor de el año 633 a.C. La mayoría de estos documentos fueron destruidos y casi todas las obras estaban escritas en griego y en árabe. También estas obras, casi todos los poetas eran anónimos, pero uno de los más importantes de ese tiempo era Omar Khayyam, Sadi y Hafiz. Estos textos se basaban en el zoroastrismo, que era la religión de Persia, y los temas abordados en los poemas era naturaleza, religión como ya lo había dicho, la moral del hombre, y algo muy importante de esto es que hablaba sobre la relación amorosa entre la persona y Dios. La literatura persa se divide en tres etapas: la época religiosa, la epopeya y la poesía lírica. La época religiosa empezó antes del siglo IV a.C. y la Avesta es la colección de obras más representativa de esta época, que era, haz de cuenta, un libro sagrado. La epopeya surgió en el reinado de Feridundi y es de los subgéneros más antiguos. En la epopeya sus poemas épicos eran mayormente demorosos. La poesía lírica se desarrolló 2 siglos después de que los persas fueron conquistados por los árabes, o sea, en el 637 y el 651 a.C. La poesía lírica expresa un sentimiento intenso de reflexión. Este se inspira en hechos de los reyes que eran considerados legendarios. En la poesía lírica, escribir en verso era un requisito. El sufismo era una forma que trata del amor y la devoción. La devoción es un sentimiento y actitud de profunda veneración religiosa, que intenta involucrarse con Dios con el uso del lenguaje, y su idea principal era sobre la necesidad del hombre de regresar a su origen. Un ejemplo del género lírico de Persia es este poema que escogimos, que se llama ¿Temes lo que puede traerte el mañana?, hecho por Omar Khayyam, y dice: ¿Temes lo que puede traerte el mañana? No te adhieras a nada, no interrogues a los libros ni a tu prójimo, ten confianza. De otro modo, el infortunio no dejará de justificar tus aprensiones. No te preocupes por el ayer, ha pasado. No te angusties por el mañana, aún no llega. Vive, pues sin nostalgia ni esperanza, tu única posesión es el instante. Omar Khayyam fue un matemático, poeta y astrónomo persa. Fue un autor destacado por su Rubaiyat, que es una colección de poemas de él, que son 158 poemas en total, y actualmente solo 14 están comprobados ser de él. Sus poemas son sobre el disfrute del vino, el amor, instituciones religiosas, el ateísmo, la muerte y la sabiduría. El Rubaiyat de Omar está caracterizado porque los primeros 2 versos de cada poema riman, los demás versos no. Por ejemplo, podemos ver en este poema que estos primeros 2 versos sí riman. También podemos ver que Omar expresa un sentimiento intenso de reflexión en este poema. Este poema dice que no te preocupes por el pasado porque no lo puedes cambiar, que no te preocupes por el futuro porque no lo puedes elegir y todavía no pasa. Te dice que vivas el momento y que aproveches lo que tienes en el instante, porque el instante es lo único que puedes controlar.